¿Alguna vez te has hecho la pregunta de por qué razón México es lo que es? ¿Te gustaría escuchar algún suceso que responda a la pregunta anterior? ¿No? Pues igual te lo contaremos. Pues bien, esta es la historia del Imperio Bizantino y de cómo los turcos otomanos derrotaron a Constantinopla. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? En el año 395 el emperador Teodosio I decidió dividir el Imperio Romano en 50% sería el Imperio Occidental y el otro 50% sería el Imperio Oriental, ya que 50 y 50 dan un 100%, o sea, un imperio. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. De seguro, te estás preguntando, ¿por qué hablamos del Imperio Bizantino? Y pues cómo no, hay una gran historia detrás de esto. El Imperio Oriental perduró 1000 años más que el Imperio Occidental y tuvo como capital a Constantinopla, antiguamente conocida como Bizancio. El Imperio Bizantino comprendió uno de los mayores imperios de la historia, ya que era una gran potencia a nivel mundial. Todo iba muy bien para el Imperio Bizantino, pues eran una gran potencia, y al parecer así sería por siempre. Después de todo, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Hubo muchas causas para la caída de Constantinopla, ya que la peste negra y las cruzadas influyeron mucho en las fuerzas militares, las cuales se debilitaron. Y esto lo aprovecharon los turcos otomanos, ya que el 2 de abril de 1453 los primeros destacamentos turcos llegaban cerca de la ciudad. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. A la llegada de los primeros turcos, ese día se produjeron algunos enfrentamientos, porque el emperador ordenó varias salidas del ejército bizantino. Pero cuando los enemigos demostraron ser una cantidad inmensa, los destacamentos volvieron a encerrarse dentro de las murallas. ¡Yo por ahí no paso! El 5 de abril llegan los cuerpos principales del ejército turco, comandados por el mismísimo sultán, que al día siguiente se ubica en su tienda de campaña, cerca del río Licus, a unos 500 metros de las murallas y protegida por los destacamentos preferidos de Mahomet, los genízaros. ¡Soy un ladrillo! Los defensores no eran suficientes para resguardar las murallas del exterior y del interior, con lo cual el emperador ordenó a las tropas ubicarse protegiendo las murallas exteriores, con muy pocos efectivos en los interiores, los que se dedicaban a lanzar proyectiles defendiendo a sus compañeros. Constantinopla se pudo defender durante un largo tiempo, pero no por completo. El imperio turco, antes del ataque, había bloqueado todos los suministros terrestres a Constantinopla, impidiendo el paso de cualquier persona. El imperio bizantino aún contaba con las vías marítimas para subsistir, y al ver el fracaso de los otomanos, estos decidieron tomar por completo el territorio. Esto se va a poner feo. El 28 de mayo, los bizantinos ya estaban informados de que en la madrugada del día 29, Mahomet II lanzaría un violento ataque contra la ciudad. Uno de estos asaltos despiadados y decididos que estaban destinados a vencer o morir en el intento. Y cundió el pánico en los defensores. Hubo llantos en el palacio, lamentos que expresaban la intuición de estar viviendo en la verdadera última hora de la ciudad cristiana, lágrimas de tristeza y de dolor por lo que podría significar el día de mañana, lloros por la posible muerte del cristianismo y del helenismo en su propio reducto más preciado. El 29 de mayo, aparentemente mucho antes de que saliera el sol, Mahomet lanzó su primer ataque a las murallas de la ciudad, con miles y miles de soldados provenientes de distintos países,
serbios, búlgaros, italianos, alemanes, también turcos irregulares, los que formaban un ejército muy colorido y poco uniforme de mercenarios que luchaban solamente por la paga y su parte en el saqueo, que era en general inconstante, y desanimaban cuando no conseguían rápidamente el objetivo como los combatientes. Los defensores, enormemente cansados, algunos mal heridos o lastimados, no escatimaron esfuerzos y rechazaron a los turcos, aunque con enormes dificultades, pero finalmente se impusieron ante una fuerza muy desorganizada y produjeron cientos de bajas en el enemigo. Probablemente poco le habrá importado a Mohammed este traspié, ya que su idea era cansar a los defensores de la puerta militar de San Romano y desgastarlos progresivamente, evitando que reciban refuerzos atacando en todos los demás puntos, tanto en la muralla de la costa como en la terrestre. A los pocos minutos, sin dar descanso a los defensores, el sultán lanzó un segundo asalto, aterrador por su inusitada violencia y por la cantidad de soldados que participaban, esta vez procedentes del temible cuerpo de ejército de los anatolios, soldados regulares turcos de religión islámica que deseaban ser los primeros en entrar en la ciudad. Disciplinadamente se lanzaron al ataque, pero aunque eran muchos y estaban muy bien armados, fueron contenidos una y otra vez, permanentemente rechazados por los valientes defensores, que aún cansados y hastiados de pelear, los protectores de la ciudad, sin embargo, no bajaron los brazos en ningún momento, y cada vez que era necesario trataban de reparar los enormes huecos que la artillería turca provocaba en las murallas, multiplicándose en el esfuerzo. Sin embargo, en el día más largo de la historia para los bizantinos, había todavía tiempo para un combate más. Los defensores solamente debían contener este ataque, sin medir sus esfuerzos, y la moral turca iba a desmoronarse tal vez para siempre. El imperio turco descansó para dar su último golpe el 29 de mayo, rodeando toda la capital tanto por tierra como por mar, e ingresando por una puerta de la muralla abierta. Saquearon y destruyeron el ejército bizantino, dando fin al imperio romano de Oriente. Y de seguro te preguntarás cuál es la relación que hay entre la caída de Constantinopla y la historia de nuestro México. Bueno, al ser tomada Constantinopla, el comercio y los enlaces culturales entre Asia y Europa se ven muy cortados, dando inicio a escasez de muchos productos necesarios. Con esto se da origen a la búsqueda de nuevas rutas comerciales, ocasionando así el descubrimiento de América y dando inicio a la Edad Moderna. Pero bueno, esa es otra historia.